¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Mi amistad con Chávez es la amistad que puede existir entre dos hermanos entrañables, dos revolucionarios verdaderamente sinceros. Admiro su valentía, su honestidad y su visión clara de los problemas del mundo actual y el papel extraordinario que Venezuela está llamada a desempeñar en la unidad latinoamericana y en la lucha de los países del tercer mundo. No lo digo ahora, que es presidente de Venezuela. Adiviné quién era cuando aún estaba en la prisión. Apenas unos meses después de ser liberado, lo invité a Cuba con todos los honores, aún a riesgo de que los que eran entonces dueños del poder rompieran relaciones con Cuba. Cuando él nace, nosotros llevamos casi exactamente un año de prisión allá en la isla de la Juventud, que ahora se llama así, después del ataque al cuartel Moncada. Vean cómo las generaciones se suceden, cómo 40 años después nos visita el jefe de un movimiento revolucionario bolivariano. ¿Y en qué momento? En el momento en que quizás como nunca hacen falta las ideas de Bolívar
y de Martí. En los momentos en que, como nunca en este mundo de hegemonismo unipolar, nuestros pueblos están amenazados de ser devorados, totalmente devorados por el imperio. En el momento en que se quiere hacer trizas del principio de la independencia y de la soberanía popular, el líder bolivariano prefería la conquista del poder sin derramamientos de sangre. Recuerdo que me dijo: nuestra línea es evitar situaciones graves y derramamientos de sangre. Nuestra perspectiva es crear alianzas de fuerzas sociales y políticas. Tal como él dijo, ocurrió. En 1998 el movimiento bolivariano, una alianza de fuerzas patrióticas y de izquierda creada y dirigida por él, con el apoyo del pueblo, en especial de los oficiales jóvenes, en las elecciones de ese año obtiene una contundente victoria. Toda una lección para los revolucionarios de que no hay dogmas ni caminos únicos. Hace mucho tiempo albergo igualmente la más profunda convicción de que cuando la crisis llega, los líderes surgen. Así surgió Bolívar cuando la ocupación de España por Napoleón y la imposición de un rey extranjero crearon las condiciones propicias para la independencia de las colonias españolas en este hemisferio. Así surgió Martí cuando llegó la hora propicia para el estallido de la revolución independentista en Cuba. Así surgió Chávez cuando la terrible situación social y humana de Venezuela y América Latina determinaba que el momento de luchar por la segunda y verdadera independencia había llegado. Ni golpe de Estado, ni golpe petrolero, ni referendo revocatorio con el apoyo de la casi totalidad de los medios masivos pudieron impedir una victoria aplastante del movimiento bolivariano, que alcanzó casi un 50% más de votos a favor del no el 15 de agosto, y otro colosal triunfo en 23 de las 25 organizaciones regionales, un hecho sin precedentes que el mundo contempla con asombro y simpatía. Al surgir la revolución bolivariana, en que el pueblo y fuerza militar, estrechamente unidos, desataron un proceso revolucionario y democrático también sin precedentes, la respuesta fue el golpe fascista. La oligarquía privilegiada que disfruta del grueso de los ingresos del país y es dueña de los más poderosos medios masivos, con el aliento y el apoyo del imperialismo, lanzó a sus seguidores contra el pueblo bolivariano y la propia sede del presidente del país, en busca de un choque sangriento que justificara la acción coordinada de una reducida pero bien ubicada fuerza militar. Milagrosamente se evitó una sangrienta guerra civil gracias
a la actuación razonable y serena del presidente Chávez, el apoyo del pueblo bolivariano y la lealtad de la inmensa mayoría de los oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas de ese hermano país. Una nueva página de la historia de América, compleja y difícil, se abre para el pueblo que inició la independencia de las colonias de España en este hemisferio. Y claro está que si se llevan consecuentemente las ideas de Bolívar y Martí, se concluirá siempre en el fin de la injusticia, en el fin de la explotación, se concluirá siempre en la necesidad desesperada de justicia social que tienen nuestros pueblos, se concluirá siempre de que solo la revolución que ponga fin a todas esas injusticias, solo la revolución que ponga fin a esos sistemas, más tarde o más temprano, serán las que resuelvan los problemas sociales de nuestros pueblos. Cada cual lo llamará de una forma o de otra. Nosotros es bien sabido que lo llamamos socialismo. Pero si me dicen eso es bolivarismo, diría estoy totalmente de acuerdo. Si me dicen eso se llama martianismo, diría estoy totalmente de acuerdo. Pero algo más, si me dicen eso se llama cristianismo, yo diría estoy totalmente de acuerdo. Esas son las ideas de esta época. Ese es el antiimperialismo de esta época. Y eso nos hace sentir la necesidad de Bolívar y Martí, más que nunca. El acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, suscrito bajo los principios del ALBA, constituyó un paso considerable en el camino de la unidad y de la verdadera integración entre los pueblos de América Latina y el Caribe. El de Petrocaribe constituye otro paso extraordinario y un verdadero ejemplo de hermandad y solidaridad entre los pueblos. Por esos nobles, constructivos y pacíficos esfuerzos, el gobierno imperialista acusa a Venezuela y a Cuba, a Chávez y a Castro de desestabilizar y subvertir a los países de la región. Ante semejantes imputaciones a Venezuela y a Cuba, si el presidente Chávez estuviera de acuerdo, un día como hoy sería la ocasión propicia para responder condenando. No importa, la historia nos absolverá.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año, son mejores. Hay quienes luchan muchos años y esos son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, esos son imprescindibles. Ese es Chávez, hombre, hermano, amigo, que luchó por devolvernos la patria. Hoy más que nunca debemos mantenerla. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente y vas venciendo. Dios te bendiga, te amo. Por ella, hombre tentado ante su piel de color. Afinemos el rumbo. Démosle a nuestros hijos y a nuestros nietos una patria. Corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, tendrá que pelear y luchar por ella. Yo llamo a los venezolanos a luchar todos para que tengamos patria, para que tengamos una Venezuela verdadera, una democracia verdadera. Menos tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Dígame, estamos alegres. ¿Por qué alegre? Porque llegó mi comandante Chávez. Tengamos conciencia de nuestras raíces, de dónde venimos, cómo fue que nacimos y para qué nacimos. Nacimos para una revolución, nacimos para la independencia y nacimos además para la grandeza, para hacer a esta patria independiente, libre y cada día más grande. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! Camino, sigue el camino de piedra, de tierra, de los pueblos. Hallarás las huellas del amor, las pisadas de Hugo Chávez, vencedor. La patria, esa patria que yo sueño, no la veré. Estos ojos no la verán tal como yo la sueño. Pero qué importa, me basta que en los ojos que la vean lata mi sangre, lata nuestra sangre, nuestro sueño, nuestro recuerdo, nuestra batalla, nuestras esperanzas. El destino no es otro que la patria bolivariana. Ese es el destino, ese es nuestro destino. La patria libre, grande, bolivariana y socialista. Comenzó una época en la que los sueños se empiezan a hacer realidad. Ahora más que nunca me siento orgulloso de ser venezolano y sí tengo patria y la estamos formando con educación, con principios, con salud, con identidad propia. Claro que tengo patria, 100%. Soy venezolana, quiero a mi país, adoro a mi país. Y por eso estamos aquí, porque tenemos patria, porque estamos seguros de lo que tenemos y de lo que queremos. Hoy en día tenemos patria de verdad. Ahora es que sí tenemos patria y esta patria tenemos que cuidarla como dice Chávez, cuidarla, mantenerla. Así, porque nosotros la llevamos aquí en la sangre, en el orgullo, hasta en los tuétanos. Me siento sumamente orgulloso de la patria en la que he nacido. Esa patria que, gracias al legado del comandante Chávez, las enseñanzas del comandante Chávez, nos hizo entender a nosotros que éramos unos niños cuando él asumió el poder, que había que reconocer nuestra historia. Nadie muere tanto como a veces cree. ¿Que dónde vive Chávez? ¡Aquí! En las catacumbas del pueblo. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. La patria es el hombre. Tengo patria y se llama Venezuela. Yo tengo patria. La patria es el hombre. Yo tengo patria porque yo soy Chávez. Yo tengo patria. Hoy, mañana y siempre tenemos patria. Más que nunca hoy tenemos patria. La patria es el hombre que nos dice, la patria es el hombre que nos dice, la patria es el hombre. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura.
No podemos perder la independencia nacional. Tenemos que defenderla y consolidarla. Si uno no es capaz de sentir el compromiso y la pasión con cada tarea que asume día a día, no vale la pena seguir en esta lucha. Solo el amor convierte en milagro el barro. Él va a seguir con la lucha que dejó nuestro comandante Chávez y va a continuar este proceso. El pueblo está contigo, Maduro, por orden de nuestro presidente. La batalla sigue, la lucha sigue, viviremos y venceremos hasta la victoria siempre. Debes amar el tiempo de los intentos. Somos fieles a nuestro presidente. ¡Viva Maduro! Consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Venezuela tiene un camino y ese camino está trazado, es el camino de la independencia. Es Nicolás la garantía de la revolución bolivariana de Venezuela. Estamos contigo, te queremos, te amamos y te apoyamos. ¡Viva Chávez, viva Maduro! ¡El pueblo está seguro! Porque aquí seguirá gobernando el pueblo, seguirá gobernando la revolución. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Esta noche tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Roy Chatterton con nosotros. Voy a ver cómo hago de esta entrevista algo provocador. Como debe ser, ¿verdad? No resisto una pedida. Una pedida. Bien, Roy, ahí estuvimos haciéndole un homenaje. Ayer se cumplieron 5 años de la partida física. No espiritual, ni moral, ni ética del comandante Hugo Chávez. Tu opinión. Anillos de seguridad. Chávez dejó a Venezuela preparada para enfrentar cualquier agresión. Quiere decir, la dejó rodeada no solamente de amigos, sino de hermanos y de hermanas. Y eso funcionó y está funcionando todavía a pesar de temporales deserciones o defecciones en América del Sur, pero también a lo largo de todo el Caribe y la América Central. De manera que la reunión del ALBA fue una congregación de amigos, de defensores de Chávez, de promotores de Chávez y de alguna manera de hijos de Chávez. Porque es a partir de Chávez cuando prolifera el número de países donde brotó, déjame ponerme romántico, la flor de la revolución en un área territorial donde antes no ocurría nada. Y además ocurrió donde nadie imaginaba que pudiese ocurrir, en el país más apetitoso de toda la América Latina. Que ellos creían tener. Exacto. Absolutamente. Absolutamente. Pero Chávez sí se dio cuenta de eso. Entonces su travesura, entre comillas, la cometió en la tierra de Simón Bolívar, de Sucre, de Miranda y cuantos otros gigantes más, incluyéndolo a él.
Sí. Tú sabes que yo jugaba ayer en la... me tocó y le agradezco a todo el alto mando, al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y a Ceballos, que es del CEOFAN. Me tocó ser ponente. Y yo ayer estaba haciendo un ejercicio más o menos como el que tú estás haciendo ahorita. Decía yo, primero que nada, que durante la década donde insurge Chávez y llega Chávez al poder, estamos hablando de 1992-2002 aproximadamente, venía primero de la caída de la Unión Soviética, de todo lo que tenía en contra Chávez, de lo que llamaron ese libro que sacaron del fin de la historia de Fujiyama y Francis Fukuyama. Y sin embargo Chávez ya desde el año 2001, si no me equivoco, desde Quebec, Canadá, ya pone su primera huella en contra de... Solitario disidente. Solitario disidente. En la Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá. Frente al jefe del imperio. Frente al jefe del imperio. Y la corte de vasallos. Entonces yo decía, para jugar con las dos cosas, primero con la época en que Chávez insurge. Yo decía, y segundo parafraseando lo que hablas ahora, de ponernos románticos, Chávez hubiese nacido en cualquier época y no hubiese pasado desapercibido. Decía yo que a lo mejor si hubiese nacido en tiempo en esa ponencia, dije, a lo mejor nace en tiempo de la independencia y hubiese acompañado a Bolívar, incluso hasta Santa Marta, y quién sabe si en Santa Marta, producto de la traición a Bolívar, hubiera insurgido directo hacia Caracas. O, suponte tú, en tiempo de la Guerra Federal con Zamora, también, luego del disparo a Zamora, hubiese seguido Chávez. Es decir, pues Chávez nunca hubiera pasado desapercibido. Sí, yo creo en eso. A Chávez creo que se lo reservó Dios para cuando hacía más falta, para cuando estuviese en capacidad, en ánimo, para hacerle frente al más grande imperio de todos los tiempos. Chávez es un provocador nato, provocador de las buenas causas. Chávez es un hombre que incomoda a los villanos. Todavía. A los malos. Y ahora Chávez es un fantasma que aparece todos los días, a veces con un gran parecido a Nicolás Maduro, que es otro provocador y sobre todo otro resistente. Y creo que Dios nos dejó y Chávez nos dejó a un personaje bastante robusto como para simbolizar la fuerza con la cual nuestro país enfrenta, no estoy hablando mal, enfrenta a esta cohorte de bandidos que rinden culto como perritos no falderos, sino alfombreros. Que es peor. Que es peor, exactamente. Y además en la alfombra dejan su pipí. Entonces, pipí y pupú. Sí, no puedo imaginar a Kuczynski de otra manera. Sí. Dejando sus huellas miserables. Una cosa. Para la historia. El presidente Nicolás Maduro, y esto lo recuerdo, pero clarito, porque estuve ahí en el Guaraíra Repano, en uno de sus programas, un domingo, 23 de abril, no se me olvida, del año pasado. Él lanza lo que sería a la postre el desencadenante histórico, un nuevo desencadenante histórico. Eso provoca tres victorias consecutivas y vamos para la cuarta. Es más, de hecho, el mayor premio fue con la constituyente La Paz, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora mismo, con toda y la amenaza que tenemos con este recorrido que hizo Mr. Tillerson y con el señorito que tenemos aquí como agregado de negocios, Mr. Robinson, cómo ves tú ahora mismo la perspectiva? Bueno, en primer lugar me atrevo a sugerir que cuando hablemos de Mr. Robinson pongamos como fondo musical la película Mr. Robinson. Para tenerlo muy presente en nuestros combates locales, porque él es un combatiente local, no es más que eso, con todo el respeto a los combatientes locales en todo el mundo, que bastante daño hacen
no veo de otra manera a Chávez y a Maduro hoy, pero el sentimiento, lo puedo llamar percepción también, para mí personalmente es más estimulante que en el año 2017, porque yo tuve mis momentos de duda, de vacilación, no de vacilación para el combate, para eso estamos listos, sino sobre los resultados, que a veces yo debería hacer un mea culpa, pensar que en algún momento yo pude pensar que quizás el pueblo no iba a resistir esta embestida. Y cuando, déjame seguir siendo romántico, cuando veo a mujeres, a hombres y a niños vadeando un río, saltando por encima de las piedras para ir a votar por la constituyente, no puedo dejar de pensar que este es un pueblo noble y a estas horas se puede decir, este pueblo es un pueblo arrecho. Aquí no tenemos generaciones de cobardes. Y la gente quizá con el pensamiento de Rivas, que es mi favorito en materia de pensamiento, actuando como si estuviese totalmente convencida de que no se puede escoger entre vencer o morir. Necesario es vencer. Y yo nunca simpaticé con esa expresión morir. ¿Y por qué tenemos que morir? Porque no mueren ellos. Ni siquiera es necesario que los matemos, que mueran combatiendo por su causa. Pero tú encontrarás a lo largo de historia, salvo alguna que otra excepción, quizá por accidente, héroes de la derecha, mártires de la derecha. Los mártires son de la izquierda. Y podemos, sí, comenzar por Cristo, porque yo entiendo que uno puede correr el riesgo de muerte, pero si yo corro un riesgo por este proceso, por defender a mi familia, por defender a mi país, ¿por qué tengo que recurrir al pensamiento mortuorio? No, me lanzo a la calle. Hay una balacera, me lanzo a la calle. Aunque debo ser cuidadoso con las cosas que digo. Pero no, la muerte no puede ser la opción. La opción es vencer. O sea que Tillerson él arrancó su gira primero por México. Dijo lo que dijo en Texas primero. Sí, en Houston. En Houston, en la Universidad de Houston. Sí. Pasó por México, luego fue a Argentina, Perú, y cae finalmente en Colombia. Y después Jamaica. Y después, exacto, pero cae en Colombia. Sí. Tema Colombia. Yo tuve aquí a Pedro Carreño. Y por primera vez, y esto hay que decirlo sin temor ninguno, nosotros comenzamos a hablar de escenario de guerra. Hay que hablarlo. Ellos nos plantean un escenario de guerra de intervención. Supuestamente un ejército multinacional. Ahora, ¿el escenario de guerra es Venezuela nada más? No, pero déjame. ¿De qué estoy siendo provocador? Pero eres tan provocador que me estás obligando a inspirarme en unas expresiones de un hombre de derecha, como fue Winston Churchill, que en sus momentos heroicos, Sir Winston Churchill, de enfrentamiento a los nazis, dijo algo que nosotros podemos repetir hoy día con gran coraje y bien arrechos. Los enfrentaremos en nuestras playas, los enfrentaremos en nuestras montañas, los enfrentaremos en nuestras calles, los enfrentaremos en nuestros mares y en nuestros desiertos, para no excluir a Falcón. Exactamente, para no excluir a los médanos. Estamos en la misma, para no excluir a los médanos. Entonces, Venezuela no es un peladero. Entonces, si vamos a trabajar una opción de guerra, que hay que trabajarla, y todos los militares en el mundo, hipótesis de guerra llaman ellos a eso, también tenemos que pensar en lo nuestro.
no en pensar totalmente, no van a invadir Venezuela porque es muy costoso. Claro que es muy costoso y eso puede ser un disuasivo para que no se metan en nuestros países. Pero si se meten, aquí se quedan. Nuestras calles serán las trincheras y nuestras ventanas serán un hervidero o un hormiguero de francotiradores patriotas. Así que hay que estar preparado para lo peor. Pero es este no únicamente el escenario de guerra. No es posible también que quien agrede tiene que entender que en consecuencia puede haber una respuesta. Yo pienso en respuesta y resistencia. Vietnam es un ejemplo. Los Estados Unidos no han ganado muchas guerras aquí entre nos. En la de Corea empataron, a pesar de todos los disuasivos que usaron. En Vietnam derrotaron a un pueblo, fueron derrotados por un pueblo y a una fuerza armada compuesta por hombrecillos pequeñitos con varias generaciones de mala educación y de mala salud. Y perdieron militarmente. Que nadie olvide la escena, la imagen del helicóptero saliendo de la terraza de la Embajada de los Estados Unidos en Saigón, recogiendo a los últimos que podían escaparse. Esa es la mejor evidencia de que sufrieron una derrota militar. Y de ahí el helicóptero llegó hasta un portaaviones que esperaba por ellos. Sí se puede, eso lo tenemos claro. Y repito, yo me imagino una especie de erizo, perdóname la metáfora, en mi país, de combatientes y de invasores cayendo. Pero además me imagino otra cosa, porque eso es lo que yo llamaría resistencia, porque no vamos a tener más remedio que resistir. Y a mí me daría vergüenza entregarme, no sé, a uno le sale del alma su condición de venezolano con historia. Pero cuando hablo de respuesta, primero resistencia, luego respuesta, es que me imagino un escenario del cual creo que nunca nos han hablado ni en nuestros libros de historia, ni en nuestras conferencias, yo no sé si en nuestras aulas militares. La guerra de independencia de Venezuela fue una guerra, esto va a sonar contradictorio, pacífica. Pero pacífica porque ocurrió a los bordes y a lo largo del mar Pacífico. Entonces yo no puedo dejar de imaginar en mis sueños más alocados a nuestros combatientes, a nuestros soldados, llegando a Cali y de allí pasando, porque a veces la tesis de unir Venezuela con Colombia, que me parece muy buena, a través de una vía férrea, también en caso de agresión con nuestro país, nuestra respuesta sería la resistencia que materializa la respuesta, es decir, al Pacífico. Ya no sería para Caracas, no, para el Pacífico. Una pregunta, Santos. Dice Jorge Rodríguez que Santos ya se le ve la espalda saliendo por la puerta de atrás, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero yo siempre pienso que no es cuestión de Santos, es cuestión de esa oligarquía. Recientemente le hicieron un atentado a Petro, que Petro, dicho sea de paso, él es un candidato que tiene aceptación, es de izquierda, pero me pasa igual que con Chomsky. Pareciera que no conocieran realmente qué es lo que está pasando en Venezuela. Y a veces sus opiniones se les respeta, sí, pero en sus opiniones no centran en lo que es el tema neural pues, de la guerra económica, que incluye un artefactico o un mecanismo que influye en los precios. Eso de la frontera hacia afuera pareciera que muchos de izquierda no lo entienden. En el caso de Chomsky, me parece. Ahora, Santos, la oligarquía, en este caso, Roy, yo quiero que me hagas una disección ahora mismo, porque ellos recibieron a Mr. Tillerson y casi que se babearon, hasta Santos habló en inglés. Hay algunos
Ojo, no tengo nada en contra de que se hable en inglés. Oh, Pero, claro. pero si tú estás en tu tierra... Pero por supuesto. Claro. Hay algunos miembros de la oligarquía colombiana, de la oligarquía, no la confundo nunca con el resto del heroico y bolivariano pueblo de Colombia. Estoy viendo a personajes en mis imágenes de locura, a vasallos de la oligarquía colombiana haciéndose pipí de la emoción al recibir a un gringo. Sí. Por lo tanto, mucho ojo con Santos. Su inglés es muy bueno, impecable. Ajá. Se le reconoce el mérito. Pero Colombia, la oligarquía colombiana, tiene una historia de cumplir emocionados micciones de apoyo a los gringos. Y de ataques a su propio pueblo. De ataques a su propio pueblo, de ataques a sus propios líderes populares. Recuerden, Colombia es el primer país, según mi cuenta personal, en el mundo en materia de magnicidios. Después viene México, después los Estados Unidos. Cuando digo magnicidio, no necesariamente matar a un estadista. A un presidente, sino no, es matar a Martin Luther King, por ejemplo. Exacto. O en Colombia matar a Gaitán, matar a Galán. Sí, ¿a cuántos más? Cuando los tiempos de la violencia por la Junta Patriótica asesinaron a 3 candidatos presidenciales. Uno era Pardo, otro Jaramillo, y el tercero siempre olvido su nombre, no olvido su persona. Y mataron líderes sindicales, ministros, curas, como el caso de Camilo Torres, que cometió la novatada de salir a combate sin experiencia militar. Pero estamos hablando de 1000 y hasta este momento, apenas pasado 2 meses del 2018, van 280 líderes sociales asesinados. Entonces, la impresión que puede generar en calificativos hacia los líderes de la derecha hoy en Colombia es que se está repitiendo la historia y de que el proceso de paz en Colombia, donde jugamos un papel importantísimo, es una estafa. Y es estaría pasando, Roy, algo similar a cuando pasó con el M-19, creo que se llamaba. Sí. Cuando matan en un avión a Pizarro. A Pizarro. Estaría pasando, y con la Junta Patriótica que exterminaron, pero muchísimos líderes. Sí. ¿Cuántos, desde la firma de este proceso de paz que se hizo en Cuba, cuántos han matado ya hasta el día de hoy? Cientos. Y con esto que me estás diciendo de Pizarro, yo quisiera saber, como eso ocurrió en un avión y no en vuelo, era un avión a punto de despegar con los pasajeros. Menor de edad. Exactamente. En esos tiempos Uribe era director de Aviación Civil de Colombia. Quisiera precisarlo, porque la duda que me embarga es muy grande y la sospecha todavía mayor, pero a lo mejor me equivoco. Pero como dicen algunos por allí, algunos y que sofisticados, si no nevero, ben trovato. Es decir, si no es verdad, está muy bien cantado. Está bien cantado. Ahora, digo, a efectos de ahora mismo de Colombia en lo geoestratégico para Estados Unidos, en este ataque pues, reciente. Y el ALBA como respuesta, ¿qué efectos logra? Después hablamos de Perú, después hablamos de Chile, volvió a llegar a la derecha. Y digo que a veces los pueblos son tan castigados, por ejemplo, con una dictadura tan terrible como fue la de Pinochet, y siguen votando al fascismo, ¿no? Y la derecha chilena, la izquierda chilena, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, trató de derrocar a Chávez. La canciller chilena fue la primera en todo el mundo que apoyó el golpe que derrocó a nuestro presidente por 47 horas. Y se pasaban el tiempo mandando para acá emisarios
ex izquierdistas, ojo a los izquierdistas chilenos, pueden ser bombas de tiempo, como un señor de apellido Enrique Jominami, que le hizo una miserable entrevista al presidente Chávez, y hijo de un comandante de la subversión armada en Chile en tiempos de Pinochet, y que sufrió exilio, y como muchos chilenos, sufrió el exilio, sufrió la tortura, sufrió la cárcel, pero algunos de los cuales No era del MIR. ¿Ah? Del MIR. El del MIR, exactamente. Pero este señor entrevistó al presidente Maduro y su gestualidad, perdón, que tengo una gripe. Somos igual. Su gestualidad era más o menos así. Presidente, se dice que... No, se dice no porque tengo que hablar como chileno, pues. Pero más o menos con su acentico chileno, al dar por ciertas las acusaciones, las infamias de la oposición. No es que, perdón, Roy, Sí. yo quiero hacerte una pregunta. A un periodista no es que se le critique el hecho de que quiera hacer una pregunta XY o una duda que tenga. Pero cuando tú ves un decálogo del mismo tipo de preguntas, que son las infamias que se están llevando al exterior contra la nación, y sobre todo ya vamos para, ¿qué? Desde el 2014, son 4 años que tenemos nos tienen asediados y sometidos a punta de un marcador. Sí. O sea, por favor, o sea, antes de hacer una pregunta tú tienes también que ubicar la realidad. Porque es como que si yo tomara ese decálogo de preguntas o esas preguntas las tomara de Miami. O sea, ¿qué es lo que tú puedes estar viendo con el venezolano TV en Miami? ¿Me entiendes? O sea, es a lo que yo voy en cuanto a las preguntas. No es mala la duda si quieres hacer una pregunta. Por ejemplo, que yo te diga a ti, epa, ¿qué tú piensas de X cosa? De se dice esto en tal parte. Pero no tomarlo como una certeza. Esa es la diferencia, esa es la sutileza en la pregunta, porque tú puedes evidentemente apoyarte sobre información que tienes, pero te puedes apoyar honestamente sobre información falsa y partir de la idea de que lo que está diciendo es falso, pero tiene que hacer la pregunta. Entonces, ¿dicen, presidente Maduro, que es usted un dictador? ¿O dice que usted no quiere a su pueblo? Entonces le mete 2 millones de viviendas por buche, la alfabetización. Aquí la gente se ha olvidado de que hemos alfabetizado a todo un pueblo, a todo un país, que por cierto nos prepara mejor para la guerra del pueblo, porque la cultura anima, la cultura te dan ganas, entonces puedes salir con más presteza a combatir por tu país. Pero no, esta fue una entrevista miserable. El presidente Maduro respondió bien, porque además es facilísimo. Porque, es fácil de responder. Tú la mentira la respondes, la mentira tiene patas cortas. De inmediato. Claro. A mí me pareció que estaba incómodo el presidente, porque hay que estar incómodo. Yo como usuario de la televisión, me sentía muy incómodo siguiendo esta entrevista, sobre todo yo no sé cómo llamarlo, pero es una suerte de, he olvidado la palabra, se me están olvidando las palabras, de arrogancia, cuando tú te espernancas, entonces hace así, presidente, y le sueltas unas preguntas que lo ofenden o que lo ponen a prueba, porque a veces pasa con algunos periodistas que juran que ellos son las estrellas de la entrevista y que el otro no va a poder responder, y que lo importante es la pregunta, lo importante no es la respuesta. Exacto. Eso forma parte de la deformación a la cual nos ha llevado en todo el mundo la dictadura mediática. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar de Perú, Chile, del Grupo de Lima. Yo le llamo el GAN de Lima. Tú eres muy generoso. Sí. Hay gente que los llama el Cartel de Lima. El Cartel de Lima.
como dice hoy se sintió muy incómodo Vladimir a la 1 cuando llegó y le dice Jorge Rodríguez, le dice, no, es que pues, parece que le estaba hablando, ¿ustedes permitirían? Esta es la pregunta, fíjate, vamos a hacer una analogía entre la entrevista del comandante, perdón, del presidente y la entrevista ahora mismo a Jorge. Llega Vladimir y le dice, ¿ustedes permitirían que Almagro viniera aquí como observador? Y llega Jorge y dice, Almagro es una basura. Bueno, eso es una opinión tuya. No, es una basura. Es una basura. Él no tenía por qué corregir o discutir con Jorge. Pero dice Vladimir que él no tiene ningún partido. Bueno, vamos a ver. No te voy a hacer muchas preguntas para que... Él es un buen amigo. Él es un buen amigo. Él es divertido, muy inteligente. Él es divertido. Vamos a un corte y ya regresamos. ¿Puedo ir un instante al baño? Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Continuamos. Hay un tema que se me pasó por alto, pero quisiera tu opinión al respecto. Colombia ha venido declarando, Dos Santos ha venido declarando que la crisis humanitaria los afecta, ¿no? La supuesta crisis humanitaria que tiene Venezuela, ¿no? Y resulta que yo recuerdo que cuando el presidente cerró en una oportunidad la frontera, Cúcuta se vio muy afectada. Muy afectada. Tan afectada se vio que de Bogotá tuvieron que asistir, no al pueblo, sino a los comerciantes, ¿no? ¿Cómo es eso de que Colombia se ve afectada por la crisis humanitaria y que ellos no dependen de nosotros, ni mucho menos? No, ellos dependen del chuleo. Ajá. Tienen decenas y decenas de años chuleándonos, aprovechando los frutos de nuestro trabajo de una manera irregular. De otra manera no se explicaría el famoso, creo que artículo 8 de... Sí, la resolución 8. De una resolución 8 que tiene que ver con el manejo de moneda extranjera y que es otra manera de generar... Incluso recibe acepta al contrabandista como importador. Y hasta como patriota, diría yo. Sí. Entonces, tiene esa costumbre que contrasta con la condición de gente decente, de trabajadores, de luchadores, de gente sacrificada, que son la mayoría de los colombianos. Y que son los excluidos de Colombia y por eso se vienen acá a Venezuela a hacer fortuna, a hacer patria inclusive. Yo recomiendo para quienes tengan el corazón frágil, pero fuerte, ver por Vale TV, que no es mi emisora favorita, un repetido video de unos niños colombianos huyendo de la violencia, atravesando la frontera fluvial para terminar siendo recibidos por una orquesta de niños venezolanos del sistema que ejecutan una de mis piezas colombianas favoritas, que es la piragua. Y con eso lo que te quiero decir es cuánto me duele tener que decir cosas muy fuertes sobre alguna gente de Colombia, la oligarquía, porque es un país al cual amo y al cual durante todo el ejercicio de mi profesión de diplomático le dediqué, y ellos lo saben muy bien, buena parte de mi tiempo útil para ayudar a generar con muchos otros el acercamiento entre nuestros dos países. Santos, por ejemplo, que la mejor prueba es su silencio, por ejemplo. Santos no nos llama hermanos. Imagínense ser hermano de gente que él considera pobre. Nosotros seremos pobres, pero ellos son unos limpios. Y por eso tienen tanto tiempo chuleándonos a los venezolanos con maneras obsequiosas a los Santander. Es una escuela, es una cultura diabólica, perversa, de la cual hablan no tanto los venezolanos, que no tendría tanto mérito,
En Colombia, perdón, en Venezuela son muy pocos los que escriben contra Santander, ese villano histórico que todavía está en los genes de personajes como Juan Manuel Santos. En Colombia hay personajes y estadistas y intelectuales, filósofos de primera línea que escriben mucho más que los venezolanos en contra de la perversión que significa Santander en las relaciones colombo-venezolanas. Pero eso explica también por qué siguen chuleándonos y bloqueándonos. Perdón. Tú sabes que el libro, el mejor libro que yo he leído, lo tengo de cabecera, incluso de consulta, es de Bolívar y Santander de José Sanrós. De José Sanrós. Para mí es uno de los mejores Sí. libros. Te retrata exactamente lo que es Santander y lo que es estirpe. Sí. Lo que es estirpe. Ahora, me llama la atención que en la visita Tillerson no habla de Venezuela primero. De lo primero que habló fue de la certificación, para lograr la certificación de Estados Unidos con relación al combate contra las drogas. Y de alguna manera los regañó, siendo Colombia el principal proveedor de drogas para la juventud norteamericana. Y los Estados Unidos el primer consumidor. Entonces, posición, eso es que me hablabas tú del amebotismo, cómo era del perrito en la alfombrita. No usé esa palabra, pero ese tipo de palabra se utiliza, creo que en inglés, creo que bootlickers o algo así, lamebotas. Y en Argentina también se utiliza. Pero lo de Kuczynski, es increíble cómo un jefe de Estado de un gran país con grandes valores históricos como es el Perú, se atreva a rebajarse y a rebajar a su país a la condición de lamealfombras de la primera potencia del mundo. Pero eso se puede entender, por ejemplo, cuando uno se da cuenta de que el destino de todo presidente del Perú al final de su mandato es la cárcel o los juicios parlamentarios. Entonces, algunos de esos presidentes... Toledo fue un aliado ese está escapado. de Estados Unidos y está escapado. Por ladrón. Traidor a su etnia. Traidor y por ladrón. Traidor a su etnia. Alan García, que es un depredador. El caso de Fujimori. Y a Kuczynski le va a tocar en su momento un castigo que con Kuczynski yo hago una analogía con Lozada, ¿te acuerdas? El gringo Lozada en Bolivia. Porque no hablan bien el castellano. Pero Sánchez de Lozada mucho peor. Sí. Sí, porque era acento absoluto. Y Kuczynski es un polaco, el país de Chopin, donde yo comencé afortunadamente mi carrera de diplomático, pero él no es un polaco bueno, yo no lo diría nunca. Nunca pensaría que Polonia se sentiría... ¿Macri? Macri es un hijo de papá, un niño rico, acuseta como todos los niños ricos, y que nos desprecia profundamente. Y si nos ve morenitos, le gustamos menos. Nieto, Peña Nieto. Yo dejaría tranquilo a México por ahora. Por ahora. Pero los hechos hablan por sí mismos. Lo que sí quiero decir, pensando en el senador Marco Rubio, que es un enemigo de nuestro país y es uno de los propiciadores de la invasión de Venezuela, es que hay una nueva generación de líderes de la derecha continental que parecen muñecos de torta. Todos arregladitos, peinaditos. Ahí no hay una sola cabellera alborotada. Los flucecitos de buena calidad, en algunos casos no de muy buen gusto, pues son como brillosos, pero que los puede llevar uno a una fiesta, a un matrimonio, por supuesto, o ponerlos encima de la torta. Y además,
porque toda esa apariencia podría ser engañosa y resultara que son personajes cultos, como Jorge Rodríguez. Pues, eso creó polémica, eso creó polémica. Sí, no, pero sí. Si Jorge Rodríguez ganó un concurso de cuentos en el Nacional cuando el Nacional era legible, mérito propio. Ahorita le van a retirar en cualquier momento el premio, el reconocimiento. Pero son líderes profundamente incultos. No leen. Temer. Estabas imaginando ahora mismo el pelito engominado y los trajes de mal gusto y vi a Temer, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el corte es diferente. Temer se me parece mucho a Carmona. Podría ser en la estatura inclusive. Ahora, Carmona es un personaje, algo de valor tiene que tener Carmona. Sí, alguno pensará, porque se lanzó un golpe, no, pero no tanto eso, sino que Carmona es piloto de aviación y como súper burócrata y técnico del entonces llamado Pacto Andino, él agarraba su avionetica y solito, no sé si con su esposa Gladys, y recorría los países entre las montañas, entre las cumbres, entre los vientos o dentro de los vientos helados de los países andinos para cumplir misiones. Entonces me resulta ser un personaje extraño. Roy, quiero hacerte una pregunta que nos sirva la reflexión nos sirva también de enseñanza. Tú sabes que nosotros vivimos una década de oro que la describe muy bien García Linera, vicepresidente de Bolivia. Habló de esa oleada y él habla de una próxima oleada. Yo pienso que esa próxima oleada está próxima, está muy, muy cerca. Ahora, sin embargo, ves que nosotros perdimos, en el caso de Brasil, con Temer fue un golpe de Estado, pues un golpe parlamentario. En el caso de Macri, dolió esa pérdida. Sin embargo, Scioli, creo que era el candidato, Scioli, sí, era un hombre más de la derecha que de la izquierda. Sí. En el caso ahora de Ecuador, pasa algo no similar, sino es traición por parte de Lenin, de este Lenín Moreno. ¿En qué nosotros hemos fallado, Roy? O sea, ¿en qué se ha fallado en Latinoamérica para que no logremos alcanzar? Y yo digo esto como avance revolucionario dentro de un país, independientemente y respetamos su forma política de hacer los cambios. Pero ¿en qué nosotros fallamos para que en esa búsqueda que llamaba el comandante Chávez, la búsqueda del punto de no retorno, nos encontremos con casos como el de la Argentina que en un año y pico, han destrozado prácticamente lo que hizo Cristina, lo que hizo Néstor Kirchner? En el caso de Brasil, en un año han destrozado los pocos avances que se hicieron por parte de Lula y por parte de Dilma Rousseff. En el caso de Perú, ya ahora mismo hay conversaciones de Lenin con Macri, de Lenin con Santos en Colombia. ¿En qué se falló? ¿Qué faltó por hacer? Déjame pensar en una respuesta simplista y recordando una canción, porque es como una repetición del proceso independentista del siglo XIX. Celos, malditos celos, ¿por qué me matan si no hay razón? Cuando todas las razones indicaban que deberíamos buscar la unidad, hacer acopio de toda nuestra fortaleza ideológica, espiritual, para crear un gigantesco, una nación de naciones como aspiraba el Libertador, nos dejamos llevar por nuestras pequeñeces, por las ambiciones locales, por los celos de los otros libertadores. Entonces ocurrió que terminamos teniendo una cofradía de pequeños libertadores que
terminaron siendo pequeños corruptores. Eso pasó en nuestro continente, da un gran dolor. Hay casos que nosotros observamos con gran cuidado, porque entre esta gente con algunas deficiencias de conducta de Estado no se ha metido con nosotros. Y yo creo que está en el pensamiento de Nicolás Maduro, como estuvo en el pensamiento de Hugo Chávez, de respetar, y tú mismo lo estabas diciendo ahora, a los que se apartan un poco del camino. Entonces, yo no me atrevería a hacer, mucho menos en público, y no sé si pueda hacerlo, un análisis exhaustivo de cada una de las razones, pero yo creo que la comunicación entre nosotros hay que fortalecerla. Yo veo actuaciones individuales de movimientos de izquierda o partidos de izquierda y no estoy hablando de los que se fueron, estoy hablando de los que hoy día están con nosotros, son solidarios, pero hay ciertas flaquezas que uno identifica y lo lleva a uno a veces hasta a banalizar o descalificar a los camaradas a quienes les toca enfrentar otras realidades y no tenemos la paciencia suficiente para tratar de seducirlos en el acercamiento mayor a lo que sería el núcleo el factor generador de los procesos revolucionarios que sean de una manera distinta en uno u otro país. Yo alerto a los brasileños, me preocupa mucho el caso de Brasil. Su respuesta cuando el golpe contra Dilma no me gustó para nada, pero no tengo el derecho a juzgarlo. Pero sí tengo la preocupación y la obligación de alertar contra la posibilidad de un magnicidio contra Lula. Contra Lula, sí. La derecha es implacable. La brasilera sobre todo. También. Sí, muy parecida a la colombiana. Sí, y muy parecida a la mexicana. Sí. Porque al fin, así como algunos ofenden mi profesión y dicen, entre abogados te veas, yo no lo acepto por amor a mi profesión, pero sí diría, entre magnicidas te veas. Y eso va desde el norte hasta el extremo sur del continente. Te digo esto, ya razonando el tema de la unidad, ¿no? O sea, el mismo García Linera cuando explica lo de la nueva oleada, de que existen esos tiempos en donde pareciera que retrocediéramos, ¿no? Pero el tema de la unidad en este momento es, y la unidad latinoamericana, lo vimos hoy con Alba, vimos el discurso de Raúl. ¿Acuerdas? Raúl logró sentarse con Obama, pero luego se encuentra con un presidente que saca el garrote, saca la ley del garrote otra vez. El garrote vil. El garrote vil. El tema de la mismo Daniel, Evo, que están siendo atacados, pero durísimo. Incluso Evo está siendo atacado desde las mismas organizaciones indígenas. O sea, el tema de la unidad latinoamericana para recuperar esa década de oro, o por lo menos entrar en una nueva etapa. Yo digo que las revoluciones, últimamente lo he repetido bastante, que las revoluciones científico-tecnológicas te dan revoluciones sociales, nos dan más conocimiento y nos dan herramientas para el trabajo, para ir transformar. Las redes. Ajá, las redes. Y sobre todo el tema, en este caso el tema cuando hablamos de la revolución científico-tecnológica, la idea de repensar de nuevo la izquierda, de repensarla bajo las circunstancias que son novísimas, o sea, no se parecen en nada al librito, hay circunstancias nuevas que están originando nuevos escenarios, ¿verdad? Entonces, el tema de la unidad, Roy, el tema de la unidad estamos hablando no solamente de Latinoamérica, el tema en Venezuela. Se logró ahora mismo sentarnos todos a entender al enemigo, porque el enemigo está en el norte, el enemigo no es Ramos Ayub, ni es la derecha venezolana, el enemigo está en el norte. Entonces, repensar en este momento el tema de la unidad. Latinoamérica, Venezuela. Yo iría más allá de Latinoamérica. Están ocurriendo cosas, quizá en algunos casos difíciles de entender. La derechización de Europa, el retroceso.
nosotros con esa sabiduría de Chávez tuvimos unas relaciones excelentes con la Francia gobernada por la derecha, por los gaullistas, pero al mismo tiempo podemos pensar y reconocer que el presidente de Gaulle de Francia sacó a la OTAN de París y se retiró de la comandancia militar de la OTAN. Hoy hay un retroceso, hasta Chirac llegamos. En Italia están ocurriendo cosas raras. Yo todavía no estoy seguro cuál de los diversos partidos de derecha ganó las elecciones. Ese es un debilitamiento de la izquierda, a menos que yo esté, y ojalá sea así, mal informado. ¿No será que como en España la izquierda viene de ese proceso de negociación? Bueno, la izquierda es Felipe González, imagínese Exacto, usted. Exacto. Pero ese país puede producir. Ese país produjo etapas gloriosas de la lucha por la justicia social y contra el fascismo. Hay que tenerlos. Y hay una canción de la Guerra Civil Española. Yo me eduqué de alguna manera con ese tipo de ejemplo de enseñanza, donde un combatiente republicano hace un inmenso elogio de España. Entonces dice algo así, no recuerdo la música, la estoy buscando, de que necesita 2 vagones para trasladarse al frente de guerra. Una para él y otro vagón para sus cojones. Eso me parece de una belleza y dice lo que es España. Es España que no es la España que nos agrede permanentemente. Entonces, pero me estoy saliendo de la idea, pero esa idea lo que nos debe hacer pensar es que tenemos que atravesar el Atlántico también. En este caso no es el Pacífico, como tenía pensado el Libertador, porque yo creo que somos los mismos soñadores, los mismos románticos, que queremos la justicia social, que queremos que todo el mundo coma, lea buenos libros, no vea programas de mala calidad en televisión. Superhéroes. Por ejemplo, piensan en ese desasiado Superman, un tipo que usaba los calzoncillos por encima del pantalón. Entonces, o un bobo como Batman, o un tonto como Mickey Mouse con una vocecita, o un querre como el Pato Donald. Tenemos que buscar otras fuentes culturales. Y yo estaba recordando en estos días, ojalá que alguien me pueda recordar, pero cuando yo era niño, en tiempos de Pérez Jiménez, teníamos una maravillosa revista llamada Tricolor, que creo que está saliendo de nuevo. Pero el comandante Chávez la ordenó su... Exacto, pero uno de los héroes era un indiecito que vivía en la selva llamado Cari. Y yo no me perdía el próximo número de Tricolor para ver a Cari combatiendo a algunos bandidos o adentrándose en la selva. O sea que de atrás también nos viene una cultura de precursores de muchas cosas buenas. Y por eso podemos hoy burlarnos de los superhéroes. Imagínense un bobo, otro nunca se le ve la cara, como el Hombre Araña. Ese tipo es un cochino que se la pasa dejando marcas pegostosas en todos los edificios de vidrio que está recorriendo. Y nosotros le vamos a rendir homenaje a ese tipo de personajes. Que lo hagan los que están en Miami, pero no los que nos quedamos aquí resistiendo. Los que justifican la intervención. Claro. Y todavía le llaman crisis humanitaria también. O sea, dicen intervención humanitaria, es necesaria. Ahí está otro problema. Pero son los errores nuestros. Porque estamos permitiendo que en la mayoría de los casos se le atribuye al gobierno la responsabilidad de esa llamada crisis humanitaria. Pero si en su abasto favorito falta comida, eso es culpa de los Estados Unidos de América. Si no encuentra medicina en la farmacia, eso es culpa de los Estados Unidos de América y no de Maduro. Pero a veces la verdad es se caen de maduras sin que nos demos cuenta. Entonces terminamos un poco resentidos porque no terminamos de resolver el problema. Ahora, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de un problema cultural, ¿verdad? Entonces, el tema es lo siguiente, Roy. Entonces te aparece una candidata senadora
en Colombia diciendo que a Nicolás Maduro habrá alguien al lado que le meterá un tiro en la cabeza. A mí no me preocupa el También hecho de el candidato a vicepresidente. Sí. Vargas Lleras. Vargas Lleras. Ese es malo. Ahora, el tema en este caso, cuando hablamos del tema cultural, el problema no es que lo diga, el problema es que se permita que lo diga. Sí. Porque instala en el colectivo la idea de que es posible meterle un tiro en la cabeza a un presidente de la República de otro país. O sea, el tema es que solamente se permite... posible, deseable. Exacto, deseable, exacto. Entonces, el tema es cómo hacer para combatir este tipo de elementos. Yo digo que una persona como esta Leslie, yo no sé qué, no recuerdo el nombre, parece que ha hecho propaganda y parece que ha hecho campaña con el tema de Nicolás, muy parecido a lo que pasa en España, que hacen campañas con el tema de Nicolás. Sí. Nicolás se va a lanzar a candidato de Colombia o a candidato de España. Entonces el tema es cultural, ¿no? El tema es cultural. Por eso lo que te escuchaba yo ahora mismo de hablar de ¿cómo se llama? De Mickey Mouse, de Batman y todo. O sea, siguen instalando ideas malsanas. Sí. Cuando veo uno al irresponsable Pato Donald. Por cierto, los Estados Unidos están gobernados por Rico McPato, pero esa es otra historia. Mira, te manda saludos Jorge Amorín y dice, eran las aventuras del Sute La Cruz y el Indio Cari. Ay, qué bien. Esa era la historieta de la revista Tricolor. No tiene edad para saberlo, pero se ve que lee. Gracias, Jorge. Mira, vamos para finalizar ya, pues mañana también tiene una entrevista con Vladimir, creo. Sí. Me le manda saludos. Trátame bien, Vladimir. No, le manda saludos míos. No me trate como un líder de la oposición. ¿Ah? No, le doy un abrazo tuyo. Un abrazo, sí. Últimamente está como muy sensible. Él es un hombre sensible. Sí. Yo quería ponerte algo por ahí, sí. un videito que traigo. Lo que pasa es que no puse las partes donde él se molestaba. Sí. Pero quería ponértelo antes de irnos. Te lo pongo ahí rapidito. ¿Cómo no? O búscame el de Jorge Rodríguez, un momentico, entrevistado por Vladimir. Vladimir se pone bravo rapidito, no sirve para chofer de camión, para camionero. Sin embargo, tiene un extraordinario sentido del humor y es fuera de serie como persona que juega con las palabras. Sí. Uno puede perder una batalla con Vladimir. Sí. Él responde rapidito. Muy bien. Lo que pasa es que últimamente es tan difícil defender a la derecha, que no sé, tienes que maniobrar muchísimo para poder defender a la derecha. Vladimir, te están acusando de derechista. ¿Te gusta eso? ¿Tú crees? ¿De verdad crees? Eso igualito que no le debe gustar. Eso es igualito que él dijo hoy, que él no pertenecía a ningún partido político. Ya hoy yo recuerdo que tú hasta peleaste defendiendo a Henry Falcón. No sé. Digo, no. Tranquilo, pero no hay problema. Falcón significa... Es más, su preocupación final fue preguntarle al ministro de Comunicación cuándo le iban a renovar a Globovisión la señal, ¿no? Esa fue su preocupación principal. Claro, yo te entiendo, Vladimir, como tienes que vivir también del programa y de las propagandas. Pero bueno, vamos a ver un resumen ahí, rapidito. Rueda. Yo me atrevo a afirmar que si no se hubiera dado la elección constituyente del 30 de julio, Venezuela estaría en este momento inmersa en una guerra civil. Gracias a Dios, eso no ocurrió, y no ocurrió por la victoria que obtuvo Nicolás Maduro el 30 de julio. Luego están las elecciones de gobernadores, donde participaron todos los candidatos de la oposición, participaron con sus tarjetas, con todos los partidos de oposición, y yo sabía que esa victoria venía. Yo sabía que el pueblo de Venezuela, que el voto chavista se iba a recomponer y que había una gran cantidad de sectores independientes que, a pesar de las matrices que se intentan vender y a pesar de la situación económica que no negamos, a pesar de que hay una guerra brutal, y hay pruebas, si quieres te la digo brevemente, una sola prueba de que en Venezuela hay una guerra económica en contra del pueblo de Venezuela es la siguiente. El dólar criminal S, la página web del dólar criminal S, que era digamos, el argumento que tenían los comerciantes y que tenían los distribuidores de alimentos, etcétera, para señalar el aumento de los precios,
El argumento era que el llamado dólar criminal venía subiendo de manera acelerada. Pues ha bajado 28% ese dólar criminal en los últimos días, producto de, entre otras cosas, de algunos anuncios que ha hecho el presidente Nicolás. ¿Tú no crees que más bien está tomando aire para saltar otra vez? No solamente no lo creo, creo que tiene que ver con un elemento estructural relacionado con el anuncio, especialmente el anuncio que hicieron una pregunta que te voy a hacer Maduro del lanzamiento de Petro. Pero una sola cosa que te quiero preguntar. No, déjame terminar la idea, que no me vas a terminar la idea. Qué casualidad y qué curioso que en los últimos días ha bajado ese dólar criminal y no ha bajado ni un centavo los precios de los alimentos, los precios del vestido, los precios del calzado. ¿Por qué? Si ese dólar viene bajando. Lo que te quiero preguntar es que si tú le recomendarías a la gente que vendiera los dólares que ha comprado antes de que ese dólar se disparara. Yo le recomendaría a la gente que comprara Petro. Es una recomendación que le haría a todas y a todos, porque eso no, se pierde de vista lo que va a ocurrir con el Petro. Es una tremenda inversión. Por ejemplo, el Bitcoin, cuando salió al mercado, costaba 39 centavos un Bitcoin en el año 2009. Ahorita cuesta creo que entre 13 y 14 mil dólares un Bitcoin. El Petro se diferencia del Bitcoin en que tiene un sustento real, un soporte real en la riqueza petrolera. ¿Quién quiere la guerra? Julio Borges. Aquí está Julio Borges anunciando la muerte y el asesinato del presidente Nicolás Maduro. ¿Quién quiere que la situación económica se deteriore aún más? Y lo dicen abiertamente estos sectores de la derecha venezolana. ¿Quién quiere someter al pueblo a una especie de castigo porque no recibe el voto de las venezolanas y los venezolanos? La derecha venezolana. ¿Quién lo está protegiendo? Ahora, si todo fue transparente en esas elecciones, Jorge, ¿por qué ustedes están negociando condiciones electorales con la oposición? Porque es una solicitud. Si tú revisas las llamadas garantías electorales, cuando ellos dicen las mismas garantías que en el año 2015, yo se lo dije, se lo puedes preguntar a Julio Borges, se lo puedes preguntar a Enrique Márquez, aunque Enrique Márquez tiene la mala costumbre de decir que él no va a las reuniones a las que va. O yo lo aluciné, o en realidad él estuvo. Se lo puedes preguntar a Luis Aquiles Moreno. Yo decía, las mismas condiciones que el año 2015, por supuesto. Si las condiciones del año 2015 son las mismas condiciones del año 2006 y son las mismas condiciones del año 2017. ¿Lo que se firmó en el CNE ahorita, Jorge, es mejor o es igual que lo del 2015? Realmente, el tema que tenía la oposición venezolana para llegar a un acuerdo era el tema de la fecha de las elecciones presidenciales. Ese era el tema real. Porque todo lo demás, las auditorías de las máquinas de votación, siempre se hacen y se van a hacer de la misma manera que se han hecho en el pasado. La observación electoral es un elemento que siempre se ha invitado a observadores electorales. Ellos querían unas observaciones específicas, que vinieran Naciones Unidas. Eso se les firmó. ¿Y vienen o no vienen? No solamente vienen. No solamente se le va a permitir que entren donde quieren. Que entren donde como quieran. Se hacen siempre. Y no solamente ellos, que venga quien quiera venir a observar las elecciones y a aprender a hacer elecciones. Por ejemplo, yo quisiera invitar Almagro. Yo quisiera invitar al Tribunal Electoral de Honduras. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral de Honduras modificó, alteró, rompió, acabó con el 65% de las actas de la elección presidencial en Honduras. Un mes después no habían dado el resultado. En todos los exit polls y en todo el primer conteo del Tribunal Electoral de Honduras iba ganando el candidato de la oposición y se fue la luz, como dicen por ahí, y después empezó a ganar el candidato. Tengo que hacer la pausa. Fíjate que hiciste una respuesta larga, no te interrumpí casi. Qué bueno. Pero me gustaría saber primero si pudiera estar invitado el secretario general de la OEA. Eso lo vamos al regreso. No, secretario, no. Nosotros no tenemos necesidad de basura aquí en Venezuela. Ah, caramba. Bueno, es una expresión ahí que hizo Jorge Rodríguez. Lo repito, eso no te puedo explicar. Es una basura que atenta contra la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Eso no estimula el odio, Jorge. No, yo opino que es una basura. Y Luis Almagro no es venezolano. Bueno, pero el odio no debe ser contra ningún ser humano. Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos porque no me voy a... Cualquiera que atente contra la paz de mi país, para mí es considerado una basura. ¿Qué es lo que no se ha dicho de estas reuniones? Fíjate, yo creo que lo más importante es que rápidamente llegamos a acuerdos sobre los temas más cruciales con la oposición allá en Santo Domingo. A pesar de que aquí está el señor Marcos Rubio diciendo celebrar elecciones es la solución a la crisis en Venezuela, o aquí está Julio Borges, en este momento creo que estaba sobrio, diciendo, pedimos que se adelanten las elecciones en Venezuela. Almagro, diciendo, Almagro y canciller brasileño piden elecciones en Venezuela. Estados Unidos pide elecciones inmediatas en Venezuela. Esta fecha, marzo 22 del 2017. Cuando les tomamos la palabra, nosotros creemos que realmente el adelanto de la elección presidencial dentro del periodo, lo que habíamos dicho en el 17, es que
no podía hacerse una elección tan anticipada para el presidente de la República, sino en el año en que correspondía. Una cosa es una solución política consensuada, conversada y acordada, y otra cosa muy diferente lo que quería imponer Donald Trump, o lo que quería imponer Juan Manuel Santos, o lo que querían imponer los cigüí de estos dos personajes aquí, como Julio Borges, etcétera. Ellos lo que planteaban era derrocar, porque si no, no se hubieran lanzado la violencia como se lanzaron en el 17. Que Julio Borges cree que si estaba sobrio, ¿por qué tú dices eso? Porque Julio Borges ese día, ya voy a llegar ya, estaba bajo un profundo estado de embriaguez. ¿Y tú llevas el colímetro para esas reuniones? No, te recomendaría que le preguntaras, te voy a dar algunos teléfonos de periodistas ya de República Dominicana y que dijeron qué clase de aliento tenía Julio Borges en ese momento. Pregúntale a los periodistas de República Dominicana, no me creas a mí. Ya teníamos el acuerdo y en el mes en la penúltima reunión, que creo que fue en el mes de febrero, firmamos un preacuerdo. Porque el presidente Danilo Medina dijo, ya estamos acordados en todo, solamente falta las fechas de las elecciones. Firmemos. Y eso fue lo que firmó. Lo firmó Borges, lo firmó toda la delegación del grupo de los 4 y lo firmó por el gobierno bolivariano, Elías Agua, Roy Chatterton, del Cielvina Rodríguez y yo. Y nos fuimos con eso para buscar en Caracas la fecha de las elecciones. El presidente Danilo Medina llama al presidente Maduro y le dice, mire, me acaba de decir Julio Borges que si es el 22 de abril, ellos firman. Zapatero visita al presidente Maduro a Miraflores y le dice, vengo de reunirme, es más, te puedo decir, no te voy a decir el nombre del restaurante en el que se reunieron. Se reunió en un restaurante del este de Caracas, Luis Aquiles Moreno, Enrique Márquez, Julio Borges, y allí dijeron, si nos dan el 22 de abril, nosotros vamos y firmamos el acuerdo de Santo Domingo. Y Zapatero se fue a Miraflores, eso es público. ¿Ustedes escuchan esas reuniones, Jorge? No. Eso fue lo que ¿Cómo se enteraron? Porque Zapatero nos los dijo. Vengo de tal sitio, de hablar con tales personas, y dicen que si usted acepta el 22 de abril, firmamos. Eso fue lo que pasó. ¿O es que tú crees que Danilo Medina, el presidente de la República Dominicana, es loco para poner una mesa con unos bolígrafos? A lo que íbamos era a firmar. Jorge. Llegamos a Santo Domingo. Tenemos testimonios de personas que vieron la llamada telefónica que recibió desde Colombia Julio Borges, se desaparecen de allí y llegan paloteados. Llega paloteado Julio Borges. Al menos fue el que le noté claramente el estado de embriaguez. No te olvides que soy psiquiatra y no es tan difícil ver cuando una persona está paloteada, Vladimir. Más aún, pregúntale a los corresponsales extranjeros. ¿A partir de cuántos palitos puedes tú determinarlo, Jorge? Pero bueno, pregúntale a los corresponsales extranjeros que lo que era Voz Populi decía, este señor es tan cobarde que tuvo que rascarse para venir a cumplir esa orden que cumplió allí. Mr. Robinson, el encargado de negocios de Estados Unidos, que además llama públicamente a golpes de Estado desde el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, que además intenta por todos los medios agredir la institucionalidad democrática y legal en Venezuela, visitó candidato por candidato. Alguien tiene que preguntarle a Henry Ramos Alú qué fue lo que le dijo Robinson y por qué Ramos Alú, contrariando el deseo de la mayoría de su partido, porque todos o la gran mayoría de los dirigentes de Acción Democrática quieren votar, quieren ir a sus elecciones. ¿O qué le va a decir Lady Gómez a los electores que con las mismas máquinas la eligieron cuando le pregunten, mire, no podemos votar por diputados a ¿Quieres que los elecos participen? Yo quiero que participen todos. Aquí te dice por aquí Bolívar Divisa. Señor Rodríguez, si le dijera que si se hubiese lanzado Lorenzo Mendoza con ese mismo CNE o con otro igual, le ganaría a Maduro sobradamente con 8 millones de votos. ¿Qué opinaría usted de lo dicho? Tú sabes que yo me decepcioné un poco cuando Lorenzo Mendoza no aceptó, porque nos hubiera encantado ganarle las elecciones a Lorenzo Mendoza. Si lo hubiéramos ganado, nos lo hubiéramos echado en caldo de ñame, para que sepa. ¿Así? Sin duda alguna. No hay ningún candidato que lo pueda ganar a Maduro, en tu opinión. No, a Lorenzo Mendoza lo hubiéramos ganado más fácil. Sí, que a claro, porque sería la expresión gráfica de dos modelos. Un presidente que proviene de la clase obrera, un presidente que protege al pueblo y un empresario que esconde los productos, que los encarece. Lo hubiéramos ganado facilito. Tú sabes que no coloqué todo, porque realmente me informaron sobre el programa a última hora y logré hacer este video rapidito. Llama la atención, por eso yo digo, Vladimir es un buen periodista, es acucioso, pero él obvia determinadas cositas que es bueno que él profundizara. Por ejemplo, el caso de Dollar Today, él no lo profundiza. Si es verdad, van más de 2 semanas que está bajando este Dollar Today. Sin embargo, importadores
y sin vergüenza siguen subiendo los productos. ¿Verdad? Es decir, eso no lo averigua o no trata de profundizar, en este caso Vladimir. Una opinión ya con respecto a la respuesta de Jorge, yo no voy a decir al caso de Vladimir. Y me le das mañana un abrazo a Vladimir. Se le daré el abrazo a Vladimir, que es mi amigo, que es nuestro amigo. Y en cuanto a Jorge, me parece que en el debate público se parece a esos bateadores que enfrentan a las maquinitas la lanzapelota, porque le da por todos lados. Entonces no le meten strikes. Sí. Está bien entrenado y quizás su condición de psiquiatra haga ver la transparencia de muchos personajes, aunque pretendan ocultarse. Bueno, muchísimas gracias. Por cierto, yo quería recordarle algo a Vladimir. A él lo entrevistó La Nata, que, caramba, pregunten en Argentina quién es La Nata. Eso es lo más asqueroso que hay en periodismo. Y allí Vladimir dijo que La Hojilla había salido al aire por responsabilidad de él. O sea, porque él la creó. Tú no la creaste, Vladimir. Bien, muchas gracias a Roy Chaderton. Me encantó tenerte aquí. Igualmente, lo he disfrutado. Y creo que esperemos que Vladimir... te trate bien. Sí, trátame bien, Vladimir, por favor. Somos amigos. Pero espero que no tengas que pasar por la incomodidad de que te entreviste la NATO. La NATO. La NATO, que es la OTAN. Muchas gracias, Roy. Chao. Nos vemos el sábado. Gracias. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo.